¿sí? Y de la parte 2 de la cartilla, lo único que vamos a incluir es la estructura de existencia. ¿Está claro? Vuelvo a decir, campo temático, los tipos de palabras, sea palabra localizadora, palabra técnica o clave, palabra transparente o falsa transparente. Análisis semántico era cuando separábamos entre conceptuales y estructurales, ¿se acuerdan? Luego teníamos el análisis morfológico, cuando identificábamos prefijos y sufijos. Aquí no va a ser necesario que ustedes me especifiquen si el sufijo es para un sustantivo, un adjetivo, un verbo y un adverbio. Yo les solicitaba a ustedes que lo hagamos en la cartilla mientras hacíamos la práctica para ir aprendiéndolos y para poder después poder hacer el análisis sintáctico, que es el último que nos falta. ¿Por qué? Porque yo sabiendo si el sufijo es para adjetivo o es para sustantivo, puedo identificar bien frases nominales. Todos estos temas están en la parte 1 de la cartilla. Y de la parte 2 de la cartilla solamente vamos a incluir estructura de existencia. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo es la modalidad? ¿Por el aula virtual o...? No, la modalidad es presencial por Google Meet y además por Google Forms. Entonces, ya les vamos a avisar con tiempo, vamos a dividirlos a ustedes, que son muchos, en 2 grupos. Un grupo va a realizar el trabajo evaluativo de 3 a 4 de la tarde y el segundo grupo de 4 a 5 de la tarde. Yo los mezclo, así que no van a estar, esto es aleatorio, unos van a estar en un horario, otros va a estar en el otro, siempre dentro del horario de clases. Cuando se habilite, cuando yo hagamos la prueba de conexión y demás, con todos ustedes, cámaras activadas, micrófonos activados, se les va a enviar el formulario de Google para que ustedes accedan y rindan. El trabajo práctico tiene una duración de 30 minutos. Una vez que ustedes lo completan, envían el formulario, me avisan a mí que enviaron el formulario para que yo cheque si lo recibí y después se pueden desconectar de la clase. El día que se disponga, que creo que va a ser el lunes, para hacer el trabajo práctico, solamente vamos a tener el trabajo práctico evaluativo, no va a haber clases después. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Buenísimo. Necesito que todos tengan cámara. Puede ser con la cámara de una notebook o una netbook, si tienen. Puede ser que trabajen con una computadora de escritorio y la cámara de celular. No importa, ustedes pueden combinar dispositivos mientras que yo los veo a ustedes trabajar y que estén solos en la habitación, que no haya nadie que entre ni que salga, ni interrupciones, ni papeles, ni machetes, ni apunte, nada a la vuelta. Fantástico. Sofi Reinales. Sí. Y son 20 minutos, 40 minutos entre que controlamos que haya conectividad y resuelva, es un ratito. Si puede ella retirarse un ratito, mejor. ¿Sí? Para que vos estés más tranquila, para que no te pongas nerviosa, para que no nos pongamos en situaciones tensas, mejor que pueda estar solito. Sofía pregunta, ¿hasta qué tema va? Vuelvo a decir, la primera parte de la cartilla toda, y de la segunda parte de la cartilla solamente estructura de existencia, porque ya no nos queda mucho tiempo de clases, entonces vamos a tener los trabajos prácticos bastante seguidos. ¿Sí? Yo voy a ver si ya les puedo dar hasta la fecha del parcial, eso me tiene que terminar de confirmar la profesora Liliana Chávez. Tamara, a la abuela, ¿sabes qué? La vamos a tener que hacer que vaya a dormir la siesta y se quede quietita. Un rato, así no se cruza. Ayelen pregunta, ¿vamos a poder utilizar el diccionario? No. ¿En qué consiste el trabajo práctico? En la identificación de estructuras. Es decir, que tienen que ustedes extraer palabras transparentes, extraer una palabra técnica, extraer una palabra localizadora, extraer
las palabras conceptuales, extraer tanta cantidad de palabras estructurales, extraer frases nominales y clasificarlas, ¿sí? Todo lo que sea aplicación de estructura. No hay traducción. Bien, Tobías, no se va a pedir traducción. La traducción y la lectocomprensión son particulares del parcial. Octavio pregunta, ¿es corto el TP? El trabajo práctico es corto. ¿Cuántos puntos? Serán como 7 u 8, pero los pueden resolver en menos de media hora. Por eso el tiempo de trabajo son 30 minutos. ¿Sí? Pregunta Yamila, si van a hacer como los cuadros que teníamos que hacer en el TP. Bien, el tema del formulario no nos posibilita un cuadro, pero sí tienen que hacer extracción al estilo de los cuadros. Hagan de cuenta que cada línea que tenía en el cuadro que decía extraer 2, FN2, o extraer tantas frases nominales y clasificarlas. Es lo mismo, pero como separadito. ¿Más preguntas? Aprovechen ahora. Quedó claro, profe, para mí. Bien. ¿Alguien tiene una duda? Buenísimo. Lucas, ¿alguien tiene alguna duda? De todas. ¿Qué le anda pasando, Aureliana? Se fue de turismo. Una broma, no se lo tomen mal. Bien, hay muchos que hoy no están conectados, quizás hayan pensado que tomábamos el feriado puente, por eso vamos a trabajar un rato, ¿sí? Una vez que explicamos esto, vamos a trabajar un poco con lo que sea corrección de las tareas y dudas de los temas que tengamos ya trabajados y desarrollados, y vamos a retirarnos un poquito antes. ¿Sí? Porque tengo el 50% de los alumnos conectados. Entonces, si comienzo hoy con un tema nuevo, voy a tener 50% de consultas extras durante la mañana. Entonces, tengo una consulta. Sí, Abigail. Escucho. ¿Cómo sería el parcial? El trabajo práctico. Acabo de formulario. El trabajo práctico, vuelvo a decir, es, sí, hay dos, se me fue la palabra, elementos, no me sale la palabra, del Google que vamos a trabajar, el Google Meet y el Google Forms, ¿sí? El Google Forms, ahí van a tener las consignas, ahí van a tener que responder y es lo que ustedes tienen que presentar, que entregar y presentar. El Google Meet va a ser para tenerlos a ustedes en línea, observarlos trabajar, que estén solos, ¿sí? Y que no haya interrupciones en el desempeño de su trabajo práctico. Por supuesto que la cámara los tienen que estar enfocando ustedes, si trabajan con el celular y una cámara y una computadora de escritorio, el celular lo van a poner hacia un costado para que lo veamos a verlos ustedes. Anto, ¿es parecido al Classroom que el Google Forms? Exactamente, es como un cuestionario que le mandamos al principio de la cursada para los que se inscribieron, donde van teniendo preguntas y van contestando y de ahí van pasando como de hoja. Exactamente lo mismo. En esto ustedes tienen que completar todo lo que se solicita y así van pasando. Si no completan, no les habilita que pasen a la siguiente consigna. No pueden volver atrás porque si vuelven atrás se borra lo que hicieron después. Así que cuando ustedes pasan de una hoja a la otra, tienen que estar seguros de lo que pusieron. Igual, de todas maneras, lo vamos a mandar una pruebita para que ustedes puedan ensayar y puedan ver en casa cómo se hace. Esto cuenta como primer parcial, no, Yamila, esto es un trabajo práctico evaluativo. Yo expliqué la primer clase que para inglés, siendo una materia cuatrimestral, hay 3 trabajos prácticos evaluativos obligatorios, que para los que quieran promocionar tienen que obtener una calificación de 7 o más, y luego hay un parcial, recuperatorio de parcial, y los alumnos de la licenciatura en Ciencias Biológicas tienen un flotante. Profe, ¿y ¿Sí? el parcial incluye todos los temas? Disculpe.
El parcial va a incluir todos los temas que logremos trabajar en el cuatrimestre. Bien, gracias. Igual que los trabajos prácticos. Si hay un temario ya asignado para el trabajo práctico número 2, por ejemplo. Si nosotros no logramos cubrirlo, los temas que no hayamos trabajado en clase no van a estar incluidos. No vamos a evaluar algo que no hayamos dictado. Pero el que quede libre y tenga que rendir la materia en condición de libre, rinde el final con todo el programa de la asignatura. ¿Sí? Bien, profe. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? A mí me surgió una duda, profe, disculpe, sobre las palabras estructurales. Habíamos dicho que los cuantificadores no los marcamos como estructural, ¿no? Sí, los cuantificadores son estructurales. Si vos te fijas en el cuadrito, vos tenés many, much, little, few, several, son cuantificadores y son palabras estructurales. Por eso no las incluíamos dentro de las frases nominales. Buenísimo. ¿Sí? Revisa el cuadrito donde teníamos, en la que está en la cartilla, donde teníamos palabras conceptuales y palabras estructurales, y si surge alguna duda y no te queda claro, lo vemos de nuevo el miércoles. El miércoles ustedes pónganse a repasar estos días y el miércoles, si tienen alguna duda en particular, la volvemos a charlar, la trabajamos y demás. Sí, pero tampoco voy a desarrollar un tema completo porque tenemos mucho que avanzar. Bien, profe, gracias. De nada. Abigail pregunta, ¿con regularidad también? Respecto al final, profe. Si es un examen final regular, también rinde todo el programa. Por eso se les posibilita a los alumnos a que puedan solicitar clases de consulta si hay algún tema que no entendieron, algún tema que no se dictó durante el cursado, pero tengan que rendirlo en el examen final, lo piden para que lo trabajemos y lo expliquemos, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, vamos a trabajar con nuestra clase. Vamos buscando los archivos que teníamos nosotros para resolver como tarea, ¿sí? Busquen frases verbales modales. Acuérdense que yo les había asignado algo sobre frases verbales modales, que era un texto para lectura comprensiva, y luego teníamos las oraciones aplicando la identificación de las frases adjetivas. ¿Pudieron resolver el texto de lectura comprensiva? Lo que más me interesa es el tema de las preguntas. Bien, me interesa muchísimo el tema de preguntas. ¿Por qué? Porque uno de los ejercicios que tenemos en el parcial es la lectura comprensiva. Además de la traducción, tenemos lectura comprensiva. Y tenemos que ejercitar esto de resolver en poco tiempo lo que pregunta la pregunta y saber buscar la información en el texto. Les doy una ayudita. Nosotros las preguntas las acomodamos en el orden en que se va desarrollando el texto. No les hacemos la trampa malintencionada de preguntarles en la primera pregunta algo que está al final, en la segunda algo que está arriba, en la tercera algo que está en el medio. No, vamos más o menos haciendo consultas desde el comienzo del texto hacia el final. ¿Sí? Bien, tengo 2 alumnos que me dijeron que sí hicieron la parte de lectura comprensiva. ¿Qué pasa el resto? ¿No pudieron resolverlo? Yo analicé el texto, pero las preguntas me olvidé, profe. Bueno. ¿Alguien más? ¿Se complica el análisis? Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El tema de las preguntas, como son solamente 2 alumnos que me contestaron que lo resolvieron, lo vamos a dejar pendiente para que lo controlen en clase de consulta.
Lo que yo les voy a mandar es el análisis sintáctico, ¿sí? El análisis sintáctico del texto, para que les sea más sencillo a ustedes después responder las preguntas y que puedan chequear cómo hicieron ustedes el análisis sintáctico. Aclaración. Yo se los voy a mandar para que ustedes controlen, no para que lo copien, porque el copiarlo a ustedes no les facilita el poder hacerlo solos. Se están haciendo una trampa a ustedes mismos, entonces me parece que no es justo que hagan eso. No es justo, no sé si es justo la palabra, pero no es conveniente, ¿está? Entonces, yo se los voy a mandar analizado, lo vamos a poner en la plataforma para que ustedes lo vean y puedan autocorregirse. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a trabajar con las oraciones que teníamos sobre frases adjetivas. Bien. Bien, Octavio, el texto, bien. No se preocupen, entonces, sean sinceros conmigo y nosotros vamos a ir corrigiendo lo que haga falta corregir. El resto saben que tienen clase de consulta y pedirlas con tiempo. Esta mañana estuvimos con una compañera viendo todo el tema de frases adjetivas y estuvimos trabajando en clase de consulta, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Estos dos ejemplos los trabajé esta mañana, por eso están marcados. Vamos a ir charlándolo al ejemplo número 3 y el ejemplo número 4. Yo en el ejemplo número 3 separé sintácticamente y clasifiqué las frases nominales y las frases verbales. Tenemos como frase verbal are, presente simple del verbo to be, ¿sí? En voz activa. Y luego can be, ¿sí? Frase verbal modal, voz activa. ¿Por qué es voz activa? Porque falta pasado participio. Y habíamos dicho, así como aclaramos antes de comenzar la clase por una consulta a una compañera, que para que una frase verbal sea en voz pasiva tiene que tener dos condiciones. La primera, que haya alguna forma del verbo ser o estar. La segunda, que haya un pasado participio. ¿Qué quiere decir un pasado participio? Un verbo que termine en el sufijo ed, si es un verbo regular, o un verbo que sea la tercera columna de los verbos irregulares. ¿Sí? Como en este caso está el be, pero no hay pasado participio, es voz activa. Bien, luego separé las frases nominales y dentro de las frases nominales tenemos the largest. ¿Sí? The largest es mi frase adjetiva, que está en grado superlativo. Yo cuando les mandé el modelito de cómo tenían que hacer la tarea, les había puesto que teníamos que aclarar y clasificar qué tipo de frase adjetiva era. ¿Sí? Grado superlativo. No hace falta que pongan que si es un adjetivo corto o un adjetivo largo. No, solamente con que digan si es grado comparativo o grado superlativo. En el caso de ser grado comparativo, como en el ejemplo que sigue, si especifico, si es de superioridad, de igualdad o de inferioridad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, De 10. En el ejemplo 4 hice lo mismo, separé sintácticamente, ¿sí? Are, la frase verbal en presente simple, la voz activa. Algo que le explicaba a la alumna que estaba esta mañana en clase de consulta. Than, ¿sí? Es una partícula estructural, es una palabra estructural. Pero yo no la voy a marcar de rojo porque ahora estoy marcando las frases adjetivas, si no va a ser como muy conflictivo el tema de los colores y se van a confundir, ¿sí? Pero si en el caso de que a ustedes les toca este ejemplo, y yo les digo, extraigan todas las palabras estructurales que encuentran en la oración, ustedes van a sacar of, van a sacar to y van a sacar el than. ¿Sí? Por decirles algo. Pero de todas maneras, los ejemplos que pongamos en el trabajo práctico evaluativo no van a ser terriblemente difíciles como para generarles más conflicto. No, va a ser para que ustedes puedan realmente hacerlo con lo que se viene trabajando.
Me olvidé de hacer la traducción del ejemplo 3 y del 4 ya estaba por pasar al 6. Bien, bees are one of the largest group of pollinators and can be social and solitary animals. Antes de la traducción, Tobías, tenés una duda, te escucho. Profe, en el ejercicio es Sí, one, social y solitary, ¿no serían también frases adjetivas? Que serían el grado positivo. bien, pero ¿qué había explicado yo en clase el miércoles? Que Es nosotros que yo nos me había ido vamos... temprano el miércoles. Bien, entonces la pregunta tuya sirve para recordar a todos lo que dije el miércoles y para aclararte a vos la duda. Nosotros trabajamos el miércoles y dijimos que las frases adjetivas que vamos a clasificar van a ser solamente las de grado comparativo y las de grado superlativo. Ah, bueno, ¿Sí? profe. En aquellas frases adjetivas que yo pueda tener un sufijo o una partícula especial que se le agrega a la estructura y que a mí me ayude a identificarlas. ¿Por qué? Porque salvo ponerle social, vos sabés que termina en al, solitary termina en y, con esos sufijos vos podés saber que son adjetivos. Pero si no tiene sufijos, te complico la existencia. Necesitas del diccionario. Y en Sí. este caso tenemos que trabajar sin diccionario para identificarla. ¿Está? Bueno, ¿Se entiende? Entonces vamos a trabajar en particular con las frases adjetivas de grado comparativo y de grado superlativo. bueno, profe. Buenísimo, y gracias por preguntar porque esto es un recordatorio para el resto. Bien, ¿podemos traducir la oración número 3? Profe, Yo lo tengo, profe. A ver, alguien me parece que quiere hacer una pregunta. ¿Quién dijo, profe? Lucas Ortiz. una pregunta, ¿por qué puso grado comparativo de superioridad en la 4? Bien, habíamos dicho cuando veíamos grado comparativo, el grado comparativo se divide en 3, de superioridad, de igualdad y de inferioridad. Cuando hablábamos de superioridad decíamos que teníamos adjetivos cortos que se les agrega el sufijo er para decir más fácil, ¿sí? Para decir más que la comparación. Yo lo voy a pintar, usábamos el verde, no, el violeta para sufijo, ¿no? ¿Sí? Ese sufijo se le agrega al adjetivo corto. Y si el adjetivo es largo, se le agrega la palabra more, luego se pone el adjetivo sin ningún cambio y después llega than. Por eso digo de superioridad. Tenés que repasar, ¿sabes qué? Las diapositivas. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Lucas, otro Lucas, Torramorel, ¿vos ibas a hacer la traducción? Sí, profe. A ver, No dale, sé si está bien, pero le digo. Vamos a controlar. Yo puse las abejas son uno de los más grandes grupos de polinizadores y pueden ser sociales o solitarias. Bien, vamos a hacer algunas correcciones. A ver, te escucho. Muy bien. Eso es lo que le iba... Está perfecta. Yo le voy a hacer la corrección a Lucas. Yo tengo la frase nominal the largest, ¿sí? Acordate que en esta frase nominal yo tengo que traducir el artículo, luego el sustantivo núcleo y después voy al modificador. Entonces voy a decir los grupos más grandes. Ese es el orden de la traducción de la frase nominal. ¿Sí? Es uno de los grupos más grandes. Luego, la última frase nominal, fíjate que es una frase nominal número 2, como no hay artículo, yo voy a traducir primero el sustantivo núcleo, animales, y después voy hacia mi izquierda, solitarios o sociales. ¿Se entiende, Lucas, cómo vos tenés que traducir las frases nominales? Ah, bien. Sí, ya. ¿Lo entendiste? Sí. Eso es lo importante. Bien, lo importante es que entiendas cómo vos traducir los elementos dentro de la frase nominal. Bien, gracias, profe. No, por favor, gracias a vos. Vamos al ejemplo número 4.
Point sources of water pollution are easier to control than dispersed sources. Los escucho. ¿No hay candidatos para traducir la número 4? Profe, yo no, la parte esa de point source no pude traducirla, no sé si la digo. Dale, vamos, anímate. Bueno, los orígenes puntuales de la contaminación del agua son más fáciles de controlar que los orígenes dispersos. No sabía si decir las fuentes puntuales o los orígenes puntuales. A ver, ¿a vos qué te parece de acuerdo a... alguien está por hablar, escucho. Puede ser fuentes, ¿sí? O los orígenes puntuales de la contaminación del agua. Las dos acepciones están correctas, ¿sí? Son más fáciles de controlar que las fuentes o los orígenes dispersos. Las dos acepciones son correctas, ¿sí? Y en el caso de point es puntuales. Muy bien. Ejemplo número 6, ¿sí? Díganme qué frases verbales encontraron, cómo las clasificarían y luego busquemos la estructura, la frase adjetiva y la clasifiquemos, ¿sí? Frases verbales que hayan encontrado. Bien, are me están diciendo. ¿Cómo lo clasifican? ¿Podés repetir, por favor? Bien. Decime, are found. ¿En qué tiempo verbal está y en qué voz? ¿Están todos de acuerdo? No, profe, voz pasiva, creo. Es voz pasiva. Muy bien, voz pasiva. ¿Pasiva común o con C? Para que Con tengan C, en profe. cuenta después a la hora de traducir. Excelente, con C. Bien Romina, bien Mari. Y todos los que están hablando por micrófono. Muy bien. Estas son mis dos frases verbales. Perfecto. ¿Cuál es la frase adjetiva que encontraron? The most abundant. Muy bien, the most abundant. Esa es la frase adjetiva que tenemos en el texto, ¿sí? Si yo separo sintácticamente, esta frase adjetiva queda dentro de una FN2. Entonces tengan cuidado a la hora de traducir, ¿sí? Perfecto. Muy bien, ahora díganme cómo clasifico esta frase adjetiva. En Grado superlativo. Muy bien, en grado superlativo. Sí, excelente, en grado superlativo. Muy bien. Traducción de la oración. ¿Quién se anima? Las bacterias. Cri, 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 cri. Las bacterias son el tipo de organismo más abundante en el suelo y se encuentran en todos los suelos de la Tierra. Muy bien, excelente. Las bacterias son el tipo más abundante de organismos en el suelo y se encuentran, ¿sí?, en cada suelo sobre la Tierra o en la Tierra. Bien, recuerden que este pronombre they no se traduce, sino que directamente digo y voy a la frase verbal en voz pasiva. Excelente, muy bien. Vamos al ejemplo número 7. Dime dónde tenés el problema. Sí. A ver, fíjate, porque vos estás buscándolo, me parece, así como está, found. ¿Sí? Pero yo cuando busco en el diccionario tengo que buscarlo a ese verbo en su infinitivo. ¿Ah? Entonces yo tengo que buscar find. Y ese te va a decir encontrar.
Bien, es de encontrar, pero tenés que buscar así, como su forma infinitiva. De esa manera tenés que buscarlo al pasado participio. Esta es una tercera columna de los verbos irregulares y yo en el diccionario, para saber su significado, tengo que buscar el infinitivo, la primera columna, y después lo cambio para decir se encuentran. ¿Ah? No, por favor. Bien. Seguimos trabajando con el ejemplo número 7. ¿Qué frase verbal o frases verbales encontraron y cuál es la frase adjetiva que encontraron? O las frases adjetivas, en algunos ejemplos hay más de una. Frase verbal is, profe. Muy bien. Presente simple. Del verbo to be, como me dice Yamila Marcos. Muchas gracias y buenísimo. Bien, y me pone Antonella Jiménez que the best es la frase adjetiva. Excelente. Yo, si hago el análisis sintáctico, me va a quedar dentro de una frase nominal número 2. ¿Sí? Está como modificador de esta frase nominal. Bien. Entonces yo pongo the best. ¿Cómo la clasifico a esta frase adjetiva? Grado superlativo. Excelente, en grado superlativo. Recuerden que teníamos dos excepciones, hay muchas excepciones, pero nosotros les explicamos solamente 2 excepciones a la regla del grado superlativo para los adjetivos cortos. Este es una de las excepciones. Muy bien. ¿Quién se anima a traducirme la oración? María pone en el chat. Escuchen todos y vamos a corregirlo juntos. Un segundo que está entrando alguien a clases. Bien. A ver, leamos lo que pone María. El porcentaje de materia orgánica de un suelo, acá en vez de poner de un suelo, vamos a poner materia orgánica del suelo directamente, ¿sí? El porcentaje de materia orgánica del suelo en un suelo, ¿sí? Acá hay errores, María. Es uno de los mejores indicadores de la calidad del suelo agrícola. Perfecto. Esa última parte está bien. Controlemos esta. Controlemos acá al comienzo. Dice, el porcentaje de materia orgánica en un suelo, eso tenemos que corregir, ese pedacito. Es uno de los indicadores, uno de los mejores indicadores, ¿sí?, de la calidad del suelo agrícola. Profe, ¿podría ser está entre los mejores indicadores de la... Yo no lo pondría está, yo pondría que es un indicador. Es uno de los mejores indicadores. Está, salvo que ponga está dentro de los mejores indicadores y ahí cambio un poco la oración, ¿sí? Está dentro de los mejores indicadores, pero yo pondría, me gusta mejor con la traducción de es. Amán quiere decir entre, es una preposición, Octavio. Profe, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Es entre los mejores indicadores? Es uno de los mejores, puedo ponerlo yo. No, pero es que no queda es uno de los mejores porque no tengo el one. Vamos a rebobinar, a ver, ya me marearon. Vamos a poner el porcentaje de materia orgánica del suelo, de un suelo, ¿sí? De materia orgánica del suelo en un suelo, sí, vamos a poner, está entre, queda mejor, los mejores indicadores de la calidad del suelo agrícola.
¿Quieren que se los escriba? ¿Hace falta que se los escriba? A ver, espérenme un segundo. Me estoy comiendo todos los tildes. Profe, se comió una parte ahí. Sí, profe, A la ver. F. Al Un suelo. principio, Bien, cuando el dice porcentaje de del suelo, materia. Ah, bien. En un suelo. Esa parte me comí, ¿no? Ahí estamos, creo que ahí va, ¿no? El porcentaje de materia orgánica del suelo en un suelo. La verdad que no es muy clara la oración, pero bien. Se me puso en inglés, gracias, Tobías, se me puso en inglés. A veces, como venimos todo en inglés, pones en castellano y se van dando vueltas las letras y las palabras. Creo que ahí va. De todas maneras, sí, es bilingüe. El Word es bilingüe. Yo después lo voy a chequear bien para mandárselos en el PDF, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí. Sigamos con la que sigue. Frase verbal y frases adjetivas que hayan encontrado. Muy bien, hice la frase verbal, perfecto. Y la frase adjetiva. Muy bien, bien, Verónica. Better, perfecto. Algunos lo pronuncian better o better, dependiendo del inglés, del origen del inglés. Fantástico. Vamos a la clasificación. Grado comparativo de superioridad, profe. Bien. Sí, en grado comparativo de superioridad. Bien, Yamila. Ella está a full en el chat. Sí, grado comparativo. ¿Ves que pongo comparativo y se me da vuelta la letra? En grado comparativo de superioridad. Perfecto. Traducción. Dehydrated fruit es una FN2. ¿Sí? Entonces digo, la fruta deshidratada es... Y ahora... Es la mejor fuente de nutrición. Bien. Pregunta Tobías. ¿Y profe, butter a su vez está incluido en la FN2? Sí, el better, no butter. Butter es manteca, está como mi traductor. Bien, better sí está dentro de una frase nominal número 2. En este caso cumple la función de modificador. Entonces, la fruta deshidratada es una mejor fuente de nutrición. Una mejor fuente de nutrición, no la. Acuérdense que este A es un o una. ¿Sí? Es una mejor fuente de nutrición. Vamos al ejemplo que sigue. Díganme qué frase verbal encontraron y qué frase adjetiva encontraron para que podamos nosotros clasificarla. Una Sí. duda con la traducción, porque en la 9 Sí. ponemos primero el adjetivo superlativo y en la 8 como que en la traducción pusimos primero ramas y después pusimos oldest, que era más vieja, digamos. No sé si tiene la 8. No la tengo acá, pero me acuerdo cuando hablábamos de las ramas de la biología y demás.
A veces, en el caso este de que tenemos los adjetivos comparativos dentro de la frase nominal, la traducción no respeta la regla general que siempre dábamos. Pero acordate que nosotros tenemos que traducirla de la manera que quede en castellano correcta. Y cuando vos la leas en voz alta, te suene castellano y no te quede como que hay algo que no está bien ordenado. ¿Sí? Siempre decíamos que nosotros les dábamos a ustedes las pautas generales. Inglés tiene un montón de pautas generales y después millones de excepciones. ¿Cuál es la clave? Que a la hora de traducir yo respete cómo se dice y se usa en castellano. Y a veces no va a respetar la regla general que les damos, ¿sí? Por eso la práctica hace el maestro con el tema del inglés y la traducción. Hay muchas excepciones. Bien, profe, gracias. De nada. Bien, estábamos en la número 10. Frase verbal becomes. Está en presente simple de la voz activa, por eso la bien Yamila la pinto de ese color. Y luego tengo también interact, otra frase verbal en presente simple de la voz activa. ¿Los encontraron esos dos verbos o ya no? ¿Se perdieron? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto. Todo lo que iría con more sería la parte adjetiva, ¿verdad? Bien, acá hay una trampita. ¿Cuál es la trampita? Que solamente es frase adjetiva, esta que dice more complex. ¿Por qué solamente esta? Porque la otra que tiene more, hay un sustantivo. Y si esta frase tiene un sustantivo, no puede ser frase adjetiva. ¿Saben por qué? Exactamente, es como que yo diga una frase nominal y no hay sustantivo. ¿Puede haber una frase nominal sin sustantivo? No. Excelente. Entonces es una cuestión de razonamiento. Si yo tengo acá la palabra especies, ¿sí? Esto sería una FN1A porque este más es un cuantificador. Porque dice dos o más, son cuantificadores. ¿Se entiende? Perfecto, bien. Ustedes piensen que cuando hacemos análisis, si es frase verbal, tiene que haber un verbo. Si no está el verbo, no puede ser frase verbal. Si es frase adjetiva, tiene que haber un adjetivo. Si no está el adjetivo, pregúntense si es frase adjetiva. Lo mismo pasa con las frases nominales. Cada frase, tanto verbal, adjetiva o sustantiva o frase nominal, tiene que tener el elemento de su nombre. Si no, no puede ser. More complex. Díganme, frase adjetiva, ¿en qué grado? En grado comparativo de superior y... no me sale la palabra. Superioridad, muy bien. Bien, en grado comparativo, y se me da vuelta la letra, ¿sí? De superioridad. Este es un adjetivo corto, entonces al ser un adjetivo corto, tengo que agregar, ya estoy yo dado vuelta, es un adjetivo largo, y como es un adjetivo largo, en vez de agregarle el sufijo, se le tiene que agregar la palabra more, para decir más. Profe, para que no se le ponga en inglés, usted tiene que seleccionar todo lo que está escribiendo, lo que quiere escribir en español, y abajo donde dice inglés Reino Unido lo cambia a español. Sí, lo que pasa es que como acá pongo inglés y después español, inglés lo vuelvo loco al Word. Claro. Sí, porque fíjate que pongo la primera parte en inglés y después la otra parte en castellano, entonces el Word va a quedar chiflado. Pero no te preocupes, ya después voy a leer bien con tranquilidad cuando yo les mando el PDF y voy haciendo estas correcciones. Gracias por tu aporte. De nada. Buenísimo. ¿Alguien que se anime a traducir? Alguien diferente a lo que están hablando, porque tengo 3 personas que están hablando con los auriculares. ¿Alguien que traduzca en el chat? No hay nadie que
se anime. Ya, profe. A ver, dale. El problema se vuelve más complejo cuando dos o más especies interactúan en un ecosistema. Bien. El problema, la situación, la cuestión, tiene varias acepciones de matter en este caso, ¿sí? Matter becomes more complex when two or more species interact in an ecosystem. ¿Sí? El problema, la cuestión, la situación se vuelve más compleja cuando dos o más especies interactúan en un ecosistema. ¿Sí? Hay varias acepciones para la palabra matter. Muy bien, último ejemplo. Profe, pero no es correcto poner materia, ¿o sí? La materia como sustancia. Que no sé, supongo. Porque si es como si fuera una materia, cuando hablamos de historia, lengua, literatura, geografía y demás, la palabra es subject, es otra palabra. Habría que ver, habría que ver el contexto de donde sacamos esto, no me acuerdo dónde sacamos esta oración, si viene hablando sobre materia orgánica, sí, ahí ya acá podría ser materia. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo de dónde sacamos este ejemplo. Habría que ver dónde está situado el contexto de la oración para ver, ¿sí? Pónelo entre paréntesis como otra alternativa. Entonces, ¿qué dejo, profe? Como primera. Pone el asunto, la situación y después también pone como opción materia, porque habría que ver, muchas veces la traducción de una palabra va a depender del contexto donde está situada la palabra. Como aquel contexto es muy cortito, muy chiquitito, habría que ver qué es lo que se venía hablando antes, si se hablaba de materia orgánica, si estábamos hablando de la materia como sustancia, y ahí dependerá cuál acepción vamos a tomar. Ponela, ¿sí? Bueno, profe. Tenela como opción, perfecto. Octavio dice, yo puse materia orgánica. Si estuviese la palabra organic matter, sí, materia orgánica, pero acá no está la palabra organic como para poner materia orgánica. No, profe, refiriéndome a esa, o sea, que es algo orgánico, digamos. Bueno, por eso digo, como no tenemos un contexto anterior para saber bien a qué se refiere, pone la otra alternativa. Ah, buenísimo, Octavio, listo, genial. Bien. Vamos al último ejemplo que teníamos que hacer de tarea. ¿Sí? Díganme qué frase verbal encontraron y después identifiquemos la frase adjetiva. Are reflected. Are reflected. Muy bien. Are reflected es mi frase verbal. Es una frase verbal en presente de la voz pasiva con C. ¿Sí? Acuérdense. Y me dicen acá en el chat que greater es la frase adjetiva, que está muy bien. Me pone frase adjetiva en grado comparativo de superioridad. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Perfecto. Traductores. Yo separo sintácticamente y ustedes controlen, porque a lo mejor no se animan a traducir por una cuestión de que no están seguros de las clasificaciones de las frases nominales y demás, para ver cómo organizaron sus traducciones. ¿Sí? Me queda intracellular and extracellular conditions como una frase nominal número 2. Luego tengo a greater extent, otra frase nominal 2, y yo tengo greater como parte del modificador. ¿Sí? The composition, una FN1B. Of es otra estructural. Y luego tengo cell material. FN2. ¿Está? Bien. Las condiciones intracelulares y extracelulares, me dice Carmen, muy bien, las condiciones intracelulares y extracelulares se reflejan en mayor medida, perfecto, la traducción de greater dentro de la frase nominal, en la composición del material celular. Muy bien, Carmen.
Todos tradujeron así, alguien tiene alguna duda, lo hizo de manera diferente, quiere preguntar por qué. En mayor grado, puso Octavio, perfecto, también puede ser en mayor grado o en mayor medida. Son sinónimos, ambos se aceptan. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, quedó claro. Buenísimo, listo. Antes de despedirlos, vamos a ir a los ejemplos que no asigné de tarea. Me gustaría que hagamos un par de ejemplos juntos ahora, ¿sí? Los quiero ver trabajar. Y después el resto de las oraciones que sean que estén acá en la cartilla, parte 4 sobre frases adjetivas, las van a trabajar de tarea. No vamos a trabajar tema nuevo hoy porque me falta la mitad de los estudiantes en el grupo. ¿Sí? Bien. Profe, ¿vamos a dar algún otro tema antes del trabajo evaluativo? Sí, el día miércoles trabajamos tema nuevo. El día miércoles comenzamos con la parte 5 de la cartilla y vamos a trabajar lo que son los pasados simples. Bueno. Pero ese tema no va para el trabajo práctico. ¿Sí? Bien, estoy presentando la cartilla. Estoy presentando los ejemplos que dejé salteaditos que no habíamos trabajado ni en clase ni de tarea en la cartilla. Entonces, quiero que trabajen ustedes ahora el ejemplo número 5, yo lo voy a pintar con amarillo. El ejemplo 11. Y ya les digo cuál. El ejemplo 16. Vuelvo a decir, van a trabajar el ejemplo 5, el ejemplo 11 y el 16. Van a hacer el análisis sintáctico, van a clasificar las frases nominales y frases verbales como lo venimos haciendo, van a identificar la frase adjetiva y la van a clasificar. La parte de traducción queda pendiente para la tarea del día miércoles. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tarea para el día miércoles? Terminar de trabajar con los otros ejemplos y las oraciones que queden sueltas y les voy a asignar un texto que hay abajo. Pero eso ya después se los mando en el informe que les suba al aula virtual. Bien, escucho. Mañana si voy a dar clase de consulta, el que necesite clase de consulta me avisa con tiempo. Sí, no hay problema. Un ratito a la mañana puedo dar. Bueno, me mandan un correo electrónico, nos organizamos y nos juntamos todos en un mismo horario y saco todas las dudas que tengan a todos juntos. ¿Sí? Buenísimo, no hay ningún problema. Bueno, ahora a trabajar y les doy 10 minutos. Son las y 57, hagamos de cuenta, las 4 y 7, 4 y 10, terminamos, corregimos en 5 minutos y nos despedimos hasta el miércoles. Así que a trabajar, así podemos corregir en un ratito.
Bien, ¿quieren que vamos corrigiendo? Vamos al ejemplo número 5, ¿sí? ¿Cuál es la frase verbal que encontraron? Finished homework. Perfecto. Profe, me pregunta Antonella, is stored, ¿sería voz activa o voz pasiva con C? Ah, yo pregunto lo mismo. Después contestamos esa, Antonella. Dame un segundo, vamos viendo el ejemplo número 5 y en el 16 lo analizamos en un ratito. Bien, me ¿Sería están are poniendo... frase verbal? Sí, perfecto. Así me dicen en el chat también. Excelente. Are, la frase verbal, en presente simple, el verbo to be. ¿Cuál sería la frase adjetiva? Muy bien. The smallest. Así me están poniendo en el chat. Excelente. Yo lo pego abajo. La clasifiquemos. Es una frase Superlativo. bien, en grado superlativo. ¿Sí? En grado superlativo. Perfecto. La traducción, vuelvo a decir, la vamos a hacer después, la van a hacer ustedes después de tarea. Bien, vamos a la número 11. ¿Sí? En la número 11, ¿cuál sería la frase verbal? Muy bien, la frase verbal have, presente simple de la voz activa. ¿Sí? Acuérdense que tenemos que ir clasificando porque también eso va a estar incluido en el trabajo práctico número 2, ya las frases verbales. Presente simple, voz activa. Muy bien, y me ponen en el chat, ¿alguien me puso o me colgué yo? Alguien me puso solamente que la superlativa es the most, ¿sí? The most, como frase adjetiva, queda renga, si la dejo así. Exactamente, the most variable. The most para decir las más, y me falta el adjetivo, las más no es la frase adjetiva, entonces tendría que ser the most variable. Todo esto está dentro de una FN2, ¿sí? Exactamente, las temperaturas más variables. Fíjate cómo cambia acá la frase adjetiva que la ponemos después del sustantivo núcleo, cuando en otras ocasiones la ponemos antes, porque lo que nosotros tenemos que hacer es que haya concordancia en cómo se escribe en inglés y cómo lo decimos nosotros en castellano. ¿Sí? Bien, estoy completando el análisis que me quedó acá. Kingdom no es una FN2, que no, porque tiene el 5. O Bien, sea, pero ahora yo te pregunto, ¿puedo cortar acá y dejar esto en el aire entre el artículo y el sustantivo núcleo? Decíamos que no, que si el número 5 quedó después del artículo de o a, lo dejamos dentro de la frase nominal número 2. No las claro, podemos no puedo cortar. poner the 5 y cortar Kingdom. Ah, no, porque no puede haber dos frases verbales juntas, ¿no? Cierto. No, Nada, no es una... A ver, no es una cuestión de dos frases nominales juntas o no juntas. Yo el de no lo puedo considerar una frase nominal si no tengo el sustantivo, que sería kingdoms. ¿Sí? Entonces todo esto va a quedar junto. Yo no puedo cortar los elementos de una frase nominal y dejar un espacio en blanco dentro de la frase nominal. No lo puedo hacer. Entonces, lamentablemente, digamos, o como excepción a la regla que decíamos que los números quedaban afuera, acá va a quedar adentro porque indiscutiblemente está en sanguchito entre el artículo y el sustantivo núcleo. Si el número, sí. ¿Cuál FN2? Ah, esta acá, sí, tenés razón, marqué mal yo. Esta es una FN2, tenés razón, ahí queda. Gracias. ¿Se entendió? Creo que no sé quién preguntaba el número 5. Sí, se entendió, profe. Bien, ¿entendiste por qué el número en este caso queda adentro? Bien, por lo general queda afuera, pero en este caso no hay forma de sacarlo porque tenemos el artículo antes. Eso ya lo habíamos visto también en otros ejemplos. Distinto es poner en el 8, que acá tengo one, y no hay artículo antes y después viene un estructural. Entonces este one lo voy a dejar afuera y no lo voy a marcar. Muy bien. Vamos al ejemplo 16, que este trajo controversialidad para todos. ¿Cuáles son las frases verbales que encontraron en las frases adjetivas?
Era is, stored, el que yo estaba dudando, por eso le preguntaba. Bien, is, el primero que está acá adelante, está en presente. Y el que sigue, is stored, fíjate, tiene una forma conjugada del verbo ser o estar y hay un pasado participio. Entonces, esto quiere decir, como cumple con los dos requisitos, que es voz pasiva. Ahora pregunto yo, esta frase verbal en voz pasiva, cuando la traduzco como voz pasiva común o voz pasiva con C. ¿Y por qué? Con C porque no está. No sé, profe. Excelente a todos los que dijeron, con C porque no está el agente. Entonces, is stored es una frase verbal en presente simple de la voz pasiva, pasiva con C. Genial. Vamos a frase adjetiva. Es exactamente esta la frase adjetiva, more difficult. Yupi, acá me quedó la mitad sin marcar. Bien, more difficult. ¿Cómo clasifican esta frase adjetiva? More difficult. En grado comparativo de superioridad. Excelente. Es una frase adjetiva en grado comparativo de superioridad. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué particularidad tiene esta frase adjetiva? Es que no está la palabra than. Si ustedes recuerdan, el día miércoles yo les dije que el than, que significa que es la partícula que introduce el otro elemento a comparar, no siempre está presente, pero igual more difficult sigue siendo una frase adjetiva en grado comparativo de superioridad. Muy bien. El análisis de esta oración está incompleto. ¿Cómo lo seguiríamos trabajando? Maintaining y controlling son dos gerundios. Estos dos gerundios están en paralelo porque tienen el and que une tanto maintaining como controlling y van a tener la misma función. ¿Qué función creen ustedes que tienen estos gerundios? Sujeto a inicio de oración. Excelente, sujeto a inicio de oración. Entonces, a la hora de traducirlo, yo lo puedo traducir de dos maneras. ¿Se acuerdan cuáles eran? Como sustantivo y la otra era como un verbo en infinitivo. Muy bien, como sustantivo o verbo en infinitivo. Entonces yo puedo decir mantener la calidad y controlar roedores y la actividad de insectos, ¿sí? Entonces, mantener o controlar, o yo puedo decir el mantenimiento sirve, pero acá no me gusta mucho, como el mantenimiento de la calidad. Entonces voy a traducirlo como un verbo en infinitivo porque correctamente se utilizaría el verbo en infinitivo a la hora de traducir. No porque no exista, la manera de usar un sustantivo con maintaining, pero como que queda más correcto usar el verbo en infinitivo. Y luego me queda grain, una FN1A, y bags, otra FN1A. Entonces ahí ya tengo toda la traducción todo el análisis de mi oración. ¿Alguna pregunta? No importa, porque esto lo tienen que hacer ustedes. Traduzcan a los gerundios como verbo en infinitivo. Queda mejor en este contexto que usarlos como sustantivos. Entonces usen mantener y controlar. Mantener la calidad y controlar y ya siguen traduciendo ustedes. ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó claro. Tobías, tu pregunta, profe, controlling rodent, ¿no sería una FN2? En este caso no. Y ya expliqué recién entran las preguntas, está lento el internet. Bien, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Yo asigno tareas, las oraciones que quedan pendientes de frases adjetivas y ya les voy a agregar un texto para que ustedes hagan identificación, clasificación y algo de traducción. ¿Sí?
Perfecto. Nos despedimos y que tengan una hermosa jornada. Hasta el miércoles. Lo más probable el lunes que viene, ¿sí? Igual yo se los voy a confirmar por correo electrónico particular a cada uno de ustedes y lo voy a subir en la plataforma para que también tengan ahí el cronograma de evaluaciones. Por favor, andiamo. Adiós, hasta luego. Gracias. No, de nada. Hasta luego.